Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros un candado muy bonito, muy bonito. Es un candado de la marca IFAM, modelo Hércules. Aquí lo tenéis, un candado completamente de acero, muy grande, muy pesado, muy resistente mecánicamente, que es lo primero que tiene que ser un candado. Me ha gustado mucho este candado, 55 milímetros, todo de acero, un arco grueso, protecciones para el arco. En este caso es un candado usado y el dueño anterior rebajó, modificó la altura de las aletas para adaptarlo al sitio donde lo colocaba. Si no sería recta como esta otra. Un candado con una pletina frontal muy gruesa, como podéis ver aquí, tendrán más de 3 milímetros. Aquí existe otra pletina antitaladrado. Esta es más fina, ese es el único, pero esta pletina podría ser algo más gruesa, pero en cualquier caso es un cilindro, un candado fantástico. El cilindro que lleva me gusta muchísimo, 10 pernos, 5 superiores, 5 inferiores. Los 10 son exactamente iguales, no son unos inferiores principales y los superiores más pequeños, nada por el estilo. Es un cilindro ovalado, superiores e inferiores son iguales, igual difíciles de ganzuar. De hecho, los superiores son más difíciles que los inferiores en este caso. El cilindro viene completamente sellado, no lo podemos desmontar sin destruirlo, pero por el comportamiento parece clarísimo que lo que tiene son pernos y contrapernos biselados. No hay spool, no hay nada de ese tipo, tiene pernos y contrapernos biselados y además funcionan muy bien. Se pasan con muchísima facilidad, no es nada fácil ganzuar este candado. La primera vez que lo ganzué me costó muchísimo. Llegué a pensar que tenía algún problema, que estaba roto. No es nada fácil, lo he ganzuado muchas veces, ahora cuando haga la apertura puede que salga a la primera, que parezca fácil, pero garantizo que en absoluto es fácil. Es muy buen candado, el cilindro me ha gustado mucho, 5 y 5 pernos, se alternan, no están enfrentados y se empujan. Vamos a alumbrar el interior para que podamos verlo. Es una lástima, pero no tengo la llave. Vamos allá. Ahí los tenéis, 5 superiores, 5 inferiores. Queda muy poco espacio entre ellos para maniobrar. Es muy fácil pasar un perno cuando se está manipulando el contiguo. Para eso voy a utilizar esta ganzúa, una ganzúa casera de pala triangular. Es parte de la clave de la apertura, sin ninguna duda, pero sobre todo hace falta tacto. Tacto me recuerda mucho a los TESA T12 y ese tipo de cilindros con pernos alternos, biselados y que se comportan muy bien. Tiene buenas tolerancias este candado. Dejadme que lo coloque en el aprieto, la iluminación y el ángulo para que se vea todo bien y nos vemos en un momento. Hasta ahora. Bueno, ya lo tengo colocado, creo que este ángulo es bueno, está cerrado como podéis ver. Vamos allá, voy a utilizar este tensor comercial chino colocado en esta parte. Estamos obligados a girar en sentido horario. Utilizo este tensor porque me deja mucho espacio en el bocallave y para no pasar los pernos lo que voy a hacer va a ser entrar en la línea de pernos, tocar un perno, salir, volver a avanzar, buscar otro perno, ya que si intento seguir la línea de pernos los paso sin querer. Están muy juntos, muy juntos. Vamos allá, hacemos zoom, intentaré no tapar el bocallave con mi dedo. Primero pide un ligero clic, segundo pide un clic, tercero, vamos a ver, un clic, cuarto un clic,
Vamos a buscar el quinto. Ahí creo que ha hecho un ligero clic. Primero un clic. Segundo parece colocado. Creo que este es el cuarto. Un clic. Quinto. No he tocado el quinto ahí. Puede que haya pasado el quinto inferior sin querer. Tercero, cuarto, quinto, un clic. Primero, segundo, tercero parecen colocados. Cuando colocamos los superiores caemos en un falso colocado. Da un avance el rotor. Esta es la fase más difícil y a partir de ahí, al avanzar el rotor, los superiores ya no se mueven, están asegurados y es más fácil la apertura, colocar los inferiores. He pasado el quinto, distensiono, vamos a ver, le voy a ayudar porque está bloqueado. Ahí, primero un clic, segundo colocado, tercero un clic, cuarto, quinto un clic, el cuarto no estoy seguro, primero un clic, segundo, tercero, cuarto pide, ahí está, quinto pide, ahí un clic, vamos a ver, ahí al tocar el primero habéis visto cómo ha dado un avance, un clic claro. Ahora deberían de estar colocados los superiores. Ya habéis visto que es muy fácil pasar alguno, he tenido que distensionar. Vamos a tocar los inferiores, ya no deberíamos de perder los superiores. Ahí segundo un clic, tercero pide, vamos a ver, se me escapa, un clic, cuarto un clic, quinto un clic, primero parece que está. También se pueden pasar los inferiores, evidentemente. Tercero pide, un clic, cuarto pide, vamos a ver que no se me escape, ahí, quinto, un clic, primero está colocado, segundo está colocado, tercero, vamos a ver este cuarto, quinto, creo que he pasado un inferior, vamos a ver, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto pide, sí, he pasado un inferior, distensiono, vamos a ver, primero, segundo, creo que es el tercero, cuarto un clic, quinto pide, ahí está, al colocar el quinto, gira. Como veis, no es nada fácil en absoluto y lo he abierto muchas veces, sé cómo se comporta, pero es muy fácil pasar los pernos y no es nada fácil orientarse ahí dentro, porque no sigo la línea de pernos, sino que salgo y entro de ella. Bueno, vamos a desmontarlo, aunque sea parcialmente, para que podáis ver cómo es el cilindro, cómo es el mecanismo. Ahí hay un tornillo, como veis está ganzuado. Vamos a desmontarlo. Vamos a ver. Ahí está. No podemos desmontar el cilindro, es una pena. Ahí
salido prácticamente todo. El tornillo, ahí veis los dos bulones, como tienen grasa se quedan fijos en el agujero y son como dos bolas, parecido a dos bolas de acero. Aquí tenemos la placa frontal, tiene una bolita debajo del tornillo. La placa frontal muy gruesa. Esta otra placa que quiere ser antitaladro, entiendo yo, y que tiene esos dos agujeros a los que se sujeta. Tendrá 1,5 milímetros aproximadamente. Es la que quizás podría ser más gruesa, pero no es fácil atacar por esa vía este cilindro. Aquí lo tenéis, está ganzuado. Como veis, es un cilindro oval. No tiene demasiado espacio aquí para los contrapernos y muelles, por eso creo que han colocado biselados. Son iguales los de los dos lados. Tiene aquí una placa que he intentado sacarla y veo que se deforma rápidamente. Fijaros, con lo cual para sacarlas habría que romperlas y estropearíamos el cilindro. Es una pena. Aquí viene un perno de acero que sella el rotor para que no se pueda sacar, con lo que no vamos a poder desmontarlo, pero ya os digo que las sensaciones son absolutamente claras. Lleva pernos y contrapernos biselados. Vamos a cerrarlo. No lo voy a cerrar porque lo voy a montar. Un candado espectacular, IFAM Hércules 55 milímetros, muy bien hecho, muy resistente mecánicamente, todo el cuerpo es de acero, el arco también, por supuesto, protecciones antitaladro y un cilindro muy equilibrado, 10 pernos, nada fácil de ganzuar, perfecto, me encanta. Bueno, espero que os haya gustado, os sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.